¿Cómo estamos el día de hoy? Sí, es una bendición estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Am, en la semana me enfermé de la noche a la mañana. De repente ya mi cuerpo ya pidió un break. Y hace tiempo que no pensaba acerca de la salud. Yo sé que todo el mundo pensamos sobre la salud, ¿no? Sobre el cuidarnos y todo eso, pero cuando nos falta la salud, ahí sí tenemos tiempo para reflexionar, ¿no? Del cómo cuidamos nuestro cuerpo, de los hábitos que tenemos. Y yo le doy gracias a Dios que estamos aquí. Eh, Nadie de nosotros tiene la vida comprada, nadie sabe. Hacemos planes para mañana, para dentro de un año, para dentro de 10. No sabemos si mañana vamos a estar, pero cada día hay que vivirlo con esa bendición. Amén. Hoy vamos a hablar de algo interesante y yo voy a pedir de su atención unos minutos. En realidad no me voy a tardar porque tampoco tengo mucha voz. Entonces, lo que nos dure la voz va a ser lo que dure la predicación. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado porque a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos incómodos. O sí, ¿no? A nadie nos gusta la incomodidad. A lo largo de nuestra vida, la mayoría de las decisiones que tomamos es para estar cómodos, ya sea nuestro trabajo, la casa, inclusive el color de la casa es para sentirnos cómodos. Y en la vida espiritual también hay muchas decisiones que tomamos para no sentir incomodidad, porque la incomodidad nos recuerda a veces decisiones que nos da vergüenza que hayamos tomado. El día de hoy titulé a esta palabra ¿Hay algo bajo tu alfombra? Imagina que estamos en nuestra casa bien tranquilos. Cada uno de nosotros tiene diferentes actividades, pero yo creo que en algún punto todos tomamos ratos de descanso en nuestra casa, ¿o no? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos quitamos los zapatos. Algunos son más ordenados, ¿no? Y dejan los zapatos donde deben, los calcetines donde deben. Tengo que confesar algo. Yo no. No, yo todavía sigo recibiendo cocazos de mi esposa, ah, porque soy de las personas que cuando llega a casa llega molido, se quita los zapatos y uno cae ahí abajo de la sala, otro por la televisión y los calcetines por un lado. Y como se dice coloquialmente, me echo en la sala, ¿no? Y ahí espero a que las pilas se recarguen. Y yo creo que muchos de nosotros en algún punto tenemos nuestro lugar preferido, ¿no? Ese lugar que todo el mundo sabe que es nuestro. Hasta ya tiene la forma, ¿no? El sillón de nuestro hermoso cuerpo. Pero imagínate que tú estás un domingo por la tarde descansando, te quitaste todo, te pusiste tu ropa de casa, estás con las palomitas y los trastes sucios porque dices, hoy es domingo y no se hace nada, ya mañana, ¿no? Y llega una visita de esas inesperadas, tocan la puerta y ¿qué es lo primero que haces? Algunos de los más manchados guarden silencio para que piensen que no estemos, ¿sí o no? Pero otros como, bueno, pues rápido, ¿no? Empezamos a escombrar, nos cambiamos, medio acomodamos las cosas, las metemos abajo de la sala y la frase que hay bajo tu alfombra proviene, yo me acuerdo que antes era muy común que en las salas tuviéramos alfombras, porque era una manera, te quitaba los zapatos y se sentía bien rico, ¿no? Poder estar ahí caminando. No era tan fácil limpiarla, pero era muy rico porque tenías la oportunidad de descansar más. Y a veces cuando éramos niños, yo me acuerdo que cuando barríamos y no queríamos recoger, nada más levantábamos una esquinita, ¿sí o no? Y la metíamos allá abajito porque pues ahí no creo que mamá lo levante. Y echábamos la basura abajo de la alfombra. Y esto lo estuve reflexionando durante la semana porque muchos cristianos hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual. Venimos a la iglesia y aparentamos que todo está bien,
Pero abajo de nuestra alfombra hay un montón de basura que no queremos que la visita vea, que no queremos que nadie más vea. A simple vista, cuando entran las visitas a tu casa, ven todo limpio, pero no se imaginan que abajo de tu alfombra hay basura. Y en nuestra vida espiritual, muchas veces todos ven lo superficial, todos ven a quien predica, todos ven a quien canta, todos ven a quien toca, pero no saben la basura que hay abajo de su alfombra. Y obviamente estamos hablando de una metáfora, ¿no? Porque no todos tenemos alfombra en casa. Hay algunos que ya decidimos no tenerla porque limpiarla era un show. Pero Mateo 23-27 habla de este tipo de personas que han existido a lo largo de la historia. Yo sé que ya se te vino alguien a la mente, ¿no? Y no estoy hablando del vecino o de la vecina. Estoy hablando de los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos, de huesos de muertos. Los fariseos eran unas personas expertas en la oración, expertas en la Biblia, en la ley. Se sabían la ley al derecho y al revés, oraban en las esquinas públicas para que todo el mundo viera la santidad que había en ellos. Tenían una disciplina rigurosa acerca de sus devocionales, de la lectura, del estudio de la palabra, y tenían una reputación de los santos, ¿no? De los buenos, de los meros en cuanto a la ley. Pero por dentro, ¿qué es lo que había en ellos? Había orgullo, había juicio, había soberbia. Así que ellos habían aprendido perfectamente el poder echar la basura debajo de su alfombra para que nadie pudiese ver lo que realmente son o lo que realmente había dentro. Y lamentablemente a lo largo de los años, la historia no ha cambiado mucho. Muchos de nosotros estamos batallando con cosas que no queremos que nadie sepa. Y por fuera decimos todo está bien. Por afuera decimos todo está en orden. Mi fe está impecable. Pero por debajo, ¿qué tenemos? Abajo de la alfombra, ¿qué tenemos? Odio, resentimiento, dudas. Y vamos a hablar de cosas claras. ¿Qué pecados todavía están abajo de tu alfombra? Homosexualidad, pornografía, lascivia, mentira. Pero preferimos dejarlo abajo de la alfombra porque no, qué vergüenza que los demás vean eso. Y todo el mundo hemos conocido personas que en algún momento estuvieron en el camino de Dios y ahorita pueden estar apartados. Y lo primero que se nos viene a la mente es ¿cómo? Si esa persona era quien predicaba, si esa persona era quien pastoreaba, si era el que tocaba, era el que cantaba, era el que evangelizaba. Porque déjame decirte que las apariencias engañan a todos, pero con el tiempo también te empiezan a engañar a ti mismo. Con el tiempo empiezas a sentirte cómodo con esa basura. El problema del pecado no es que lo hayas cometido, porque todos somos pecadores, ¿sí o no? Siempre he dicho, la única diferencia entre tu pecado y el mío es el tipo de pecado, porque en algún punto hemos pecado. La diferencia radica en que muchos empiezan a sentir cómodos con ese pecado y empiezan a justificar ese pecado. Y empieza la clásica frase, no sé si han escuchado, Dios me creó así, ¿no? Dios me ama tal y como soy. Y Dios te creó de una manera, pero el diseño original se ha corrompido al paso del tiempo, al paso de tus decisiones, de mis decisiones, y hoy en día no eres ni soy la imagen que muy probable Dios había pensado para ti y para mí. ¿Sabes cuál es el otro problema de que empecemos a esconder la basura? Yo sé principalmente que las amas de casa o las personas que viven solos o solas van a entender esto un poco mejor. Es que la basura, aunque la cambiemos de lugar, sigue siendo basura. Y no desaparece.
solamente se empieza a acumular. Y cuando se empieza a acumular la basura, se empieza a descomponer, se empieza a acumular. Y hay algo natural que pasa. Empieza a oler a basura. ¿No has percibido en algún punto alguna casa que huele raro? Que no importa qué tan arreglada se vea, desprende un olor raro. Y esta predicación no es para criticar. Es para que entendamos que la basura, cuando empieza a desprender un olor, tenemos dos opciones. ¿Buscamos de dónde proviene ese olor y lo limpiamos? ¿O simplemente echamos un poquito de aromatizante para que nos vayamos acostumbrando a ese olor? Y lo mismo obviamente está pasando con nuestra vida espiritual. Nadie puede ver la basura en muchos de los casos porque la escondimos muy bien. Porque nuestra alfombra es de esas carísimas donde que pueden almacenar un chorro de cosas. Está gruesa, está amplia y nadie puede ver todo lo que he metido ahí. Pero déjame decirte algo. Con el paso del tiempo va a empezar a oler. Y lo mismo en la vida espiritual. ¿A qué se refiere con el olor? Muy fácil. Tu vida va a empezar a ser distinta. Tu vida espiritual empieza a ser distinta. Tu carácter empieza a ser distinto. Tu temperamento o tus emociones empiezan a ser distintas. Tu relación con otras personas empieza a ser distinto. Tu corazón empieza a ser distinto. Ese es el olor. Y tú decides si te acostumbras a él o empiezas a erradicarlo. ¿Y sabes cuál es un problema del olor? Que obviamente las personas lo perciben. Las personas lo huelen. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El problema de este versículo está en que muchas veces lo entendemos mal. Si me lo dejas tantito, Lore, porfis. Ahí está, gracias. ¿Qué dice? El que ¿qué? El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa ahí y se aparta alcanza misericordia. Yo no vengo aquí para señalarte, porque seamos honestos, ¿cuántos hemos cometido pecados que muchas veces yo diría, yo ya no merezco estar en cierto lugar, yo ya no merezco el amor de Dios? Pero ¿quién soy yo para decir cómo es el amor de Dios? Él nos ama, Él nos restaura, Él perdona, Él sana, siempre y cuando confieses y te apartes. Las primeras personas que huelen la basura de tu casa no son las visitas, porque las visitas vienen una vez al año tal vez. Las primeras personas son tu familia. Son los que más conviven contigo. Esos amigos que se la pasan diario en tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Esas personas son las primeras que huelen el olor. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que ellos también tienen una opción, tienen dos opciones. Tienen la opción de decir, oye, como que algo aquí se echó a perder, ¿no? Como que algo aquí no está cuadrando. O tienen la opción de hacerse como que no pasa nada. Como que qué pena. ¿Cómo vengo a su casa y le voy a decir que huele mal, no? Mejor me hago como que no pasa nada, me aguanto y prefiero llevar la fiesta en paz. Y aquí entran dos conceptos que muchos de nosotros hemos equivocado a lo largo de esta vida. ¿Cuántos queremos apoyar a nuestra familia o nuestros amigos cuando hay problemas? Yo creo que todos. Pero ¿sabes que hay una gran diferencia entre apoyar y solapar? Hay una enorme diferencia. Y el problema es que muchos de nosotros hemos confundido el apoyar a solapar.
El apoyar significa confrontar con amor, decir la verdad con humildad, ayudar a la persona a acercarse a Dios, no dejarla que siga escondiendo esa basura. Pero cuando nosotros empezamos a solapar el olor y la basura que nuestro hermano, que nuestra hermana tiene bajo su alfombra, entonces empezamos a justificar lo que está haciendo. Empezamos a justificar su pecado, porque no es tan grave, ¿no? O sea, si al hermano todavía le sigue gustando personas de su mismo sexo, no es tan grave. No es mi bronca, es la suya, ¿no? Entonces, ¿qué clase de amigo eres? Guardar silencio por no tener la incomodidad en la sala. Porque seamos honestos, ¿cuántos hemos tenido conversaciones incómodas con familiares? Yo le he dicho y nunca voy a ocultarlo. Yo he tenido conversaciones muy incómodas con mis padres. Tenemos la misma fe, creemos en el mismo Dios, pero de repente vemos las cosas de manera distinta. Pero esas pláticas incómodas son las que nos hacen crecer y nos hacen madurar. Y no estoy hablando de peleas, no estoy hablando de rencores, no estoy hablando de discusiones, simplemente es una plática incómoda porque son temas que no se abordan tan fácilmente. El justificar, el solapar empieza a proteger la apariencia de las personas. No digo nada porque ¿cómo lo van a ver? No digo nada porque, híjole, se va a hacer el chisme. Y bueno, seamos honestos, en la sociedad en la que vivimos muy probablemente sí. Pero entonces ¿te importa más el qué van a decir de él que su corazón? ¿Te importa más el qué van a decir que su salvación? ¿Eso es lo que más te interesa? Perfecto, le estás apartando un lugar donde todo el mundo sabemos que van a ir los pecadores. Y muy probablemente si sigues juntándote con esa persona, pues que vaya apartando también tu lugar. Lo peor de solapar es que poco a poco y sin notarlo, nos vamos impregnando de ese olor a basura. De ese olor tan desagradable que en algún momento ya no toleras, entonces ya empieza a ser más tolerable. Ya te empiezas a acostumbrar y empiezas a creer que bueno, pues no está tan mal el asunto. Ese es el problema de la basura. El solapar no es amor. No te confundas. Solapar no es amor, no estás amándolo. Porque cuando alguien solapa el pecado de otro, en realidad está ayudando a que esa basura siga creciendo, se siga acumulando y se siga pudriendo abajo de su alfombra. Proverbios 27:6 dice: son más confiables las heridas del que ama de los falsos besos del que aborrece. Un verdadero amigo no protege tu pecado, te va a ayudar a sacarlo a la luz. Y no quiere decir que vamos a andar regando por todos lados la falta de nuestro hermano. Aclaremos, no es así. Realmente amamos a la persona, vamos a impulsarlo a que confiese ese pecado. En esta parte hay una gran disyuntiva, porque muchos de los que hemos pecado, y hay algunos pecados que te avergüenzan, todos son pecados, pero seamos honestos y creo que todo el mundo lo vamos a entender, las consecuencias de los pecados son distintas. Si tú decides robar, hay una consecuencia, aunque depende de la cantidad, ¿no? Si le robas 10 pesos a tu mamá, pues bueno, yo creo que a lo mejor la consecuencia es el castigo. Un chanclazo, no sé. Si robas un banco, pues obviamente hay una gran diferencia. Sin embargo, fue robar. ¿Y es pecado? Claro. Hay una diferencia entre un homicidio y el orgullo, por ejemplo. Ambos son pecado. Pero evidentemente el homicidio tiene consecuencias aquí en esta tierra. Tienes que pagar por ese pecado porque aparte es un delito. ¿Sí o no? Todos los pecados ante Dios son igual.
pero las consecuencias son distintas. Es distinto a que tú adulteres, que es muy distinto a que veas pornografía. Porque un adúltero con familia no solamente puede estar condenando su alma, también está poniendo en la balanza su familia, su matrimonio, sus hijos. Y esas son consecuencias. Dios los perdona, claro que los perdona, pero son consecuencias. Así que cuando nosotros cometemos algún pecado que tiene consecuencias más social, más a la sociedad, lo primero que hacemos es callarlo, ¿no? El caso de David, ¿alguien se acuerda? Lo que hizo con, se me fue el nombre, con Betsabé. ¿Qué fue lo que hizo? Un día él, en lugar de irse a la guerra, andaba de flojo en su palacio y por andar caminando por todos lados se encontró con una mujer bañándose. Y evidentemente la carne le ganó, ¿no? La mandó a traer porque era el rey. ¿Quién le podía decir que no? Después de eso le mandó a decir, pues bueno, vamos a tener un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Lo primero fue tratar de echarlo bajo la alfombra, ¿no? Mandó a Urias, hey, vete a tu casa. Porque a lo mejor así, si te, te allegas con tu esposa, pues a lo mejor chance y digan que es tuyo. Pero ¿qué hizo Urias? Pues no, ¿cómo crees? ¿Cómo va a estar en guerra y yo en mi casa? Claro que no, aquí voy a estar. Y entonces David dijo, bueno, no funcionó mi plan, pues lo emborracho, ¿no? Y después aún así, la lealtad fue tal de este vato que ni ebrio se fue a su casa. Y David dijo, no me queda de otra. Así que le dio una carta y le dijo, cuando esté en la guerra, lo más recio, lo más duro, déjenlo al frente y ustedes retírense. Yo no me imagino la cara de la persona cuando le llegó esa carta, ¿no? Yo creo que lo volteé a ver y sabe perfectamente que no la leyó, porque si tal vez si lo hubiera leído, pues no sé, a lo mejor se escapa, no, yo qué sé. Pero fue lo que hizo. En la guerra, en el momento más duro, se apartaron y murió. Y pues luego le mandaron a avisar a David. Y después de eso, pues bueno, la esposa muy decente esperó la temporada de luto y pues bueno, ya se fue a ser esposa de David. Al igual que él, muchos de nosotros empezamos a esconder la basura cuando cometemos un pecado. Y decimos, yo se lo confieso a Dios, pero como nadie más lo supo más que Dios, entonces existe la gran posibilidad de que lo volvamos a cometer. ¿Por qué? Porque cuando se lo decimos a alguien más, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a esos ancianos en la iglesia, entonces alguien va a estar poniendo ojo, echándonos la mano en el proceso, restaurándonos, caminando con nosotros. Y es mucho más probable que ese pecado, que no podamos apartarnos de ese pecado. Pero preferimos no decirle a nadie porque es más cómodo, es menos vergonzoso. ¿Y cuántas veces hemos vuelto a caer en ese pecado? Así que aclaro, hay basura en tu alfombra que necesitas confesar, no solamente a Dios. Dios es la primera autoridad, Dios es el primer filtro al que tienes que acudir, pero también tienes que hacerlo con alguien en esta tierra, para que ese proceso no lo lleves a escondidas, para que ese proceso sea un proceso vergonzoso, sí, porque a nadie le enorgullece cometer pecado. Bueno, hay unos cristianos, hay unas personas que sí, y ahorita vamos a llegar a ese punto, pero en realidad es un proceso que duele, ¿o no? ¿No? Nada más a mí. Salmos 32, 3 y 4, David escribía mientras guardé silencio hablando de su pecado. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Evidentemente el esconder basura bajo tu alfombra trae contigo consecuencias, trae dolor, trae cansancio, en el mejor de los escenarios.
Pero cuando dejas de esconderlo, más adelante en el siguiente versículo dice, mi pecado te declaré y tú me perdonaste. Y justamente aquí vamos a hablar de 3 tipos de cristianos que escondemos basura bajo la alfombra, porque sí, todos en algún punto hemos escondido esa basura bajo de la alfombra. El primero de ellos es el cristiano que esconde absolutamente todo, porque vive aparentando, sonríe en la iglesia, predica de manera normal, canta, evangeliza, incluso vamos a ser honestos, incluso pastorean, pero aún así siguen echando cosas abajo de su alfombra, pecados abajo de su alfombra, porque ellos prefieren la apariencia antes que la santidad. Pero también hay otro tipo de cristianos. Hay el cristiano que sabe que está echando cosas, pero le vale. Esos son los que me preocupan. Tú y yo en algún punto hemos echado tal vez algo abajo de la alfombra, por vergüenza, por, no sé, por X y Y razón. Pero luego, si todavía sigue esa carga en tu corazón, si sigue latente ese impulso de Dios porque sabes que hay algo que arreglarlo, todavía estamos en buen camino. Todavía hay salvación, ¿sí o no? Todavía podemos arreglar ese corazón. Pero los que me preocupan son aquellos que echan los pecados abajo de su alfombra y viven como si no pasara nada. Y les vale, porque dicen, así soy, así Dios me ama. Y aquí, justamente cuando estaba escribiendo esta parte, había una lucha en mi interior, porque evidentemente la finalidad de esta palabra no es estar echando piedras, no es estar señalando. Pero seamos honestos, también hay un fuego y hay un celo, porque hay personas que aún así, sabiendo la clase que hay en su corazón, los pecados que están cometiendo, aún así siguen tratando de dirigir al pueblo de Dios. Y eso consume. Hoy en día el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, está siendo vituperado porque muchas personas ponen en más estima lo que van a decir las personas que lo que dice Dios. Y siguen ocultando su pecado, pero ya no más. Porque no es posible que tú y yo estemos dormidos y no nos demos cuenta de que hay lobos rapaces en nuestra iglesia. Porque sí los hay. Y tú y yo seguimos diciéndole Dios te bendiga. Sí es amor, claro que es amor, pero tenemos que cuidar también al pueblo de Dios. Así que tú y yo tenemos que asumir las consecuencias y decir, Señor, sí, yo he pecado. Y muy probablemente lo he ocultado por vergüenza, porque no he sabido cómo decir que estoy batallando con esto, pero también estoy dejando que yo no tener discernimiento, porque sabes algo, el Espíritu de Dios te pone discernimiento cuando algo malo está pasando, y si no te está poniendo nada, es porque tu vida todavía no está limpia como para que eso pase. Y viene el tercer cristiano, el cristiano que lo trae a la luz. La única manera de ser libre es entregarle esto a Dios. Dios no está buscando que tu casa sea limpia. Dios no está buscando que tu casa sea perfecta. Él está buscando que no aparentes nada. Él está dispuesto a limpiar tu casa. Él no se espanta por nada de lo que hayas hecho. No importa el peor pecado que hayas cometido, Dios no se espanta. Pero Dios se decepciona cuando lo quieres poner bajo tu alfombra y le dices, aquí no pasa nada. Aquí yo no necesito que limpies nada. Vete con el de al lado. Dios sabe sobre la condición en la que está tu corazón. Y Jesús de manera física nos enseñó que Él entra a cualquier casa. Él no le espanta. Entró a la casa de Zaqueo, a casa de pecadores, de personas rechazadas, incluso gente con un pecado o más con un pasado cuestionable. Pero Jesús cuando nos vio,
Sabía la basura que había en nuestro corazón, bajo nuestra alfombra. Incluso sabía aquella basura que en algún punto trataríamos de esconder. Y aún así decidió visitar tu casa y mi casa. Él aún así decidió visitarnos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay dos clases de personas. A lo mejor por mucho tiempo el pecado que tú hayas cometido está haciendo que te alejes de Dios, porque dice, ya no merezco nada de Él. Él es justo, Él es fiel. Él no te va a rechazar. Pero si ese pecado que tú en algún punto escondiste, prefieres guardarlo, prefieres cuidar las apariencias, entonces ahí hay un problema. Porque dice, si confesamos, Él solamente está pidiendo la acción, que tú tomes la iniciativa de confesar. No dice si escondo mi pecado, no dice si trato de olvidar lo que hice. Él simplemente dice, si confesamos, Él es justo, Él es fiel y Él te va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar con unas preguntas que quiero que tú analices durante estos días. Y te lo dije, no es la finalidad lanzar piedras ni acusar a nadie. Pero hermanos, vivimos en unos tiempos muy difíciles. Vivimos en tiempos en el cual la iglesia tiene que estar presente. No solamente haciendo cultos, es siendo sal en esta tierra, siendo ejemplo, siendo amor. Si, ¿qué hay en tu corazón todavía que no has tratado? ¿Qué hay en tu vida todavía que sigues batallando? ¿Qué hábitos todavía sigues alimentando? ¿Qué heridas siguen tapando ahí? ¿Sabías que hay personas que pueden estar en el camino de Dios muchísimos años y aún sentirse solas? Porque no han comprendido verdaderamente lo que es el amor de Dios. ¿Sigues batallando con algunos pecados? ¿La pornografía sigue siendo tema recurrente en tu vida? Hace unos días estaba perdiendo el tiempo. Yo sé que creo que todos en algún punto cuando decidimos tratar de apagar el cerebro empezamos a scrollear las redes sociales. No me vean así, yo sé que también ustedes. Estaba viendo algunos TikToks y depende de lo que veas también es el algoritmo, ¿no? Lo que te manda. Y, y yo creo que pasaron como 3 o 4 videos del mismo tema que no sabía cómo sentirme. Hablaban acerca de iglesias cristianas en las cuales ah, el pastor fue encontrado en adulterio. En algunas se hablaba incluso de violación. Y es doloroso. Es doloroso porque eso significa, gracias, porque eso significa que siga habiendo personas que venimos a la iglesia, pero aún ocultamos basura bajo la alfombra. Jesús quiere levantar esa alfombra y limpiarla. Y Él no lo va a hacer para humillarte, Él no lo va a hacer para exponerte, Él lo va a hacer porque quiere sanarte, quiere limpiarte y quiere darte una nueva oportunidad. Si alguien en algún punto está batallando todavía con algún pecado,
muy probablemente es porque lo sigues batallando en oculto. Es decir, nadie más sabe. ¿Crees que tú solito vas a poder? ¿Crees que tú y tus hábitos de oración y de lectura van a poder contra eso? Y si lo sigues batallando, significa que no has podido y no vas a poder, porque lo sigues haciendo tú. No estás pensando en que Dios lo haga. Necesitas quitarle el control a ese pecado, la autoridad a ese pecado en tu vida. Y la única manera de quitarle el control y la autoridad es que salga a la luz. Esa es la única manera, que salga a la luz. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La única manera de poder entender verdaderamente cuál es el proceso es que salga de tu boca lo que está pasando en tu vida. Quiero dejarte pensando en unos datos. ¿A cuánto les gustan los datos? Bueno, quiero pensar que varios dijeron amén adentro. No, pero hay datos que son medio aburridos, son medio pesados. Pero según la INEGI, en el último censo nacional, aproximadamente entre el 77 y 85% de los mexicanos dicen ser cristianos o profesan una religión cristiana. Evidentemente esto se divide porque ellos consideran a los católicos y cristianos de la misma manera. Ese es un tema mucho más profundo para otro día. Pero la mayoría de ellos son católicos. De este porcentaje, entre el 70 y 80% son católicos, el restante son cristianos. Pero el punto es, la mayoría de las personas en México creen en un Dios, dicen profesar alguna fe, dicen tener una relación con Cristo. Y eso cualquiera diría, gloria a Dios, ¿no? Porque qué chido. Es un país que al menos conoce de Cristo, pero déjame decirte otro dato que a lo mejor ya no te deja decir gloria a Dios. Pero al mismo tiempo México enfrenta los niveles más altos de delitos y violencia. Se registran 21.2 homicidios por cada 100,000 hombres y 2.6 por cada 100,000 mujeres. 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia a lo largo de su vida. Se estima que en México en promedio 761 niños son abandonados anualmente en el 2020 y este número ha sido de aumento hasta casi el 50% hoy en día. Más de 100 bebés al año son abandonados en los hospitales públicos. Y entonces ahí surge una pregunta fuerte: ¿cómo es posible que un país donde la mayoría dicen profesar alguna fe, dicen conocer a Cristo, también es el país donde más violencia existe? ¿Algo cuadra? Como que hay algo que está disparejo. Porque entonces hemos entendido que hay demasiadas personas, sin importar la fe que profesen, que tienen una doble vida, que prefieren estar echando la basura bajo la alfombra y eso sí, ponerse al público, salir a evangelizar, estar en redes sociales, estar en un púlpito tratando de predicar un evangelio que no viven. Jesús habló de esto en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y lo hemos dicho una y mil veces y nunca nos vamos a cansar de decirlo: la fe no se demuestra con cuánto conocimiento tengas. No se demuestra qué tan bien o qué tan mal prediques, no se demuestra qué tan bien o qué tan mal toques. Se demuestra con tu vida, con tu carácter, el cómo amas a los demás. Yo me asombro en esta época. Yo creo que es de las épocas más complejas que nos ha tocado vivir, porque hay una disparidad de todo lo que se necesita. Hay tanta necesidad, hay tanto acceso a información,
que tú y yo estamos confundidos. Siento que de repente la iglesia de Cristo, no hablo de toda, sino, y tal vez no todo el tiempo, pero muchos parece que somos como perros lampareados. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. No sabemos si tenemos que cuidar a nuestra familia y trabajar solamente, o si tenemos que ir a predicar, o si tenemos que empezar a aprender de la palabra. Y solamente preferimos quedarnos ahí, estancados. Hasta hoy has podido engañar a muchas personas, muy probablemente, ocultando tu pecado. Hasta hoy hemos podido tal vez engañar a muchas personas ocultando nuestro pecado. Pero a partir de hoy, la nueva oración de redención es que, Señor, brota lo que hay oculto. Señor, brota lo que hay oculto. Porque una iglesia que es luz no puede solapar el pecado. Una iglesia que es luz ama al pecador, claro que sí. Pero justamente porque ama al pecador, o sea, a nosotros, porque todos somos pecadores, justamente por eso nuestra oración tiene que ser sacar a la luz esos pecados, confesarlos. Y la otra parte de la fórmula, que es apartarse. Apartarse. Tal vez hasta hoy nadie ha visto lo que hay bajo nuestra alfombra. ¿Y sabes cuál es una buena noticia? Es que ya no tienes que seguir escondiéndote. Yo el viernes tuve la oportunidad de platicar con unos pastores y al final de la junta nos quedamos hablando con algunos y hablábamos justamente de temas controversiales en las iglesias. Todo mundo oramos por los pecadores. Todo mundo oramos por gente que no conoce de Dios. Y decíamos, nuestra iglesia en realidad está lista para recibir esas personas que están completamente del lado contrario de nuestra fe. Si entrara por ahí alguien que está totalmente opuesto a lo que tú y yo creemos, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Realmente abrazaríamos? ¿Realmente cuidaríamos? ¿O señalaríamos y juzgaríamos? Porque siendo honestos, iglesia amada, muchas veces nosotros mismos impulsamos a que nadie tenga la confianza de decirnos lo que está pasando, porque no tenemos la vida espiritual adecuada para dar un consejo adecuado, para poder amar, para también poder ayudar en el proceso. Si Cristo hoy entrara a tu casa, ¿crees que encontraría algo abajo de tu alfombra? Si Cristo llega a nuestra casa, todavía tendríamos el cinismo de echar todo abajo de la alfombra, tratarlo como visita y decirle: aquí no pasa nada, aquí todo está bien. Quiero que te quedes pensando con esto. Y con esto termino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Alguien en algún punto, yo creo que todos de repente el desodorante nos ha fallado. A mí me ha pasado a veces que en la mañana salgo muy rápido y se me olvida ponerme desodorante, ¿no? Y después ya en la tarde pues ya empiezas a oler de una manera poco agradable, vamos a llamarlo así. ¿Y tú te das cuenta? Muy probablemente no. Pero las personas que están a tu lado
Son las primeras que se van a dar cuenta. Y si es alguien que tiene confianza, a lo mejor te dice, ¿no? Oye, no sé, ponte una chamarrita, algo, ¿no? Si no hay esa confianza, muy probablemente ni te diga nada, nada más se va a alejar. Pero cuando te das cuenta, te da pena, ¿no? Porque dices, ¿desde a qué hora? ¿Desde a qué hora pasa esto? ¿Y por qué te comento esto? La basura que hay debajo de nuestra alfombra empieza a emitir olor. Y no creas que porque nadie ha visto tu pecado, no hueles a pecado. No creas que porque nadie ha visto, te ha visto en el acto, no creas que tu pecado no está oliendo. Así que yo siempre he preferido, y se los he dicho a mis hijos, si hacen algo malo, 1000 veces que tú me digas, ayudarme cuenta. Y yo sé que esta oración puede ser un poco compleja, pero a partir de hoy, las oraciones de esta iglesia, las oraciones de la familia pastoral, serán que salga a la luz todo aquello que hemos tratado de ocultar. No con la finalidad de exponer, no con la finalidad de juzgar, sino con la finalidad de apoyar, de amar y de que tu vida sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos gusta muchas veces, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que, híjole, no hemos dejado que Dios trate. Es tiempo, hermano, es tiempo, hermana. Acércate, confiésalo, buscaremos ayudarte, pero es mejor que empecemos a trabajar juntos. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de platicar tu palabra.